Esta noche quiero agradecerle por permitirme la confianza de poder entrar al seno de su familia y poder compartir con los miembros de cada uno de ellos un pensamiento bíblico que sin duda va a ayudar en nuestra vida cristiana, va a ayudarnos a fomentarnos fe y a cimentarnos más. Recordemos que la fe es uno de los cimientos más importantes en nuestra vida, y como cristianos y como hijos de Dios y como conocedores de la palabra de Dios, la cual es inspirada por Dios, va a provocar en nuestra vida fe. La fe es muy importante. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y considero de que todos los que en esta oportunidad estamos escuchando este programa, queremos agradar a Dios. Todo el mundo quiere agradar a Dios. Muchas veces nosotros nos preocupamos por agradar al jefe, y eso es bueno. Por agradar a la esposa, magnífico, es excelente. Queremos agradar a nuestro esposo, excelente también. Queremos agradar a nuestros padres, y eso es bueno, es un buen principio. Pero imagínense agradar a Dios. Eso es lo importante. Queremos agradar a Dios. Y aquí Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en esta oportunidad queremos, a través de un personaje bíblico, agradar el corazón de Dios. Los personajes quedaron registrados en la Biblia como héroes de fe. Estos héroes de fe que están registrados precisamente en este libro de Hebreos. Estos hombres, a través de su vida, ellos nos enseñan cómo podemos agradar a Dios. Y es interesante cómo empieza el libro de Hebreos, diciendo que la fe es la convicción, es la certeza de lo que uno espera. Y es que a Dios le agrada que nosotros como sus hijos podamos tener convicciones de aquellas cosas que, aunque no las vemos, nosotros las estamos creyendo por fe de que serán hechas. Por ejemplo, esta tablet no existía, existía en la mente de aquel que la creó. Se hizo 2 veces, una en la mente de la persona y luego ahora ya la vemos. Y esa es la fe. Es aquella convicción que tenemos en nuestro corazón que aquello que estamos viendo será hecho. Y eso es lo que a Dios le agrada, que nosotros le podamos creer a Dios, podamos creer. Entonces, en este primer aspecto, la visión es muy importante. ¿Cuál es tu visión? Y tienes que creer en esa visión, y tienes que ir tras esa visión. Y eso es lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada a aquellas personas que le creen y que se muevan y que vean ya hecho aquellas cosas que Dios ha puesto en sus vidas. La convicción provoca en nuestras vidas el segundo aspecto, ahí en Hebreos capítulo, en el 11 y versículo 2. La fe produce en nuestras vidas un buen testimonio. Dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe. Y el mundo quiere ver un testimonio de nosotros, un testimonio que refleje la existencia de nuestro Dios. Y fíjese cómo empiezan estas dos cosas. Lo primero, la convicción es lo que está adentro de nosotros. La convicción es algo que solo nosotros vemos, pero el testimonio lo van a ver otros. El testimonio lo van a ver otros, porque el testimonio ya va a ser más palpable. El testimonio ya está en la superficie, pero no podemos alcanzar un buen testimonio si antes no alcanzamos convicciones en nuestras vidas y en nuestros corazones. La convicción es lo que está en nuestro pensamiento. La convicción es lo que está en nuestros sentimientos, lo que nos mueve. Y muchas veces decimos, o nos dicen a nosotros, pero ¿por qué estás haciendo tal cosa? Si eso no te va a salir y eso no va a funcionar. Pero la convicción de nosotros, la fe de nosotros, la certeza de nosotros, puesta por Dios, nos hace ser personas determinantes para que podamos alcanzar aquello
que la misma fe nos está dando como una convicción. Y al tiempo vemos que aquello fue alcanzado. Entonces las personas empiezan a ver ese testimonio y ver que lo que un día nosotros empezamos por un sueño, ahora ya es una realidad. Y eso es lo que a Dios le agrada. Personas que se muevan en este contexto. Es lamentable que uno de los problemas que enfrentamos en nuestra sociedad es que nuestros jóvenes, estas generaciones, no están creciendo viendo estos héroes de fe de la Biblia. Hemos cambiado a Superman, hemos cambiado a Batman, hemos cambiado a Hulk, hemos cambiado por Rápidos y Furiosos. Esos son los héroes de nuestros jóvenes. Messi, Ronaldo, y la lista podría seguir, artistas. Esos son los héroes. Pero al considerar las vidas de estos héroes, estas vidas realmente no dejan un buen testimonio para nuestros jóvenes. Nosotros como padres de familia debemos de inculcarle a nuestros hijos estos héroes de la fe que están en la Biblia. Estos hombres que nos enseñan a tener convicciones profundas en nuestras raíces. Estos hombres de fe que nos enseñan a alcanzar un buen testimonio. Menciona Hebreos también la vida de Abel, que ofreció a Dios un excelente sacrificio. No solamente una excelente ofrenda, no solamente una ofrenda se acercó a Abel a Dios, sino que una excelente ofrenda. Porque para Dios es lo mejor. Dios quiere cosas de excelencia. Muchas veces agarramos un instrumento y apenas lo tocamos y es que es para Dios. No, para Dios es la excelencia. Esto es lo que nos enseñan estos hombres de fe. Y en esta oportunidad yo quiero que nosotros meditemos acerca de un hombre de la fe, y es David. En el libro de Hebreos capítulo 11 del versículo 32 al 34 vamos a encontrar muchos hombres de fe. Muchos le llaman la fama de los hombres de fe. Y dice ahí la Biblia que entre ellos está David. David. Creo que David, el rey David, tiene mucho que enseñarnos. Él fue un hombre que fue usado por Dios para escribir la mayor cantidad de salmos en nuestra vida. Entonces quiero que veamos y que consideremos a este héroe de la fe. Quizás este héroe de la fe, los jóvenes que me están escuchando nunca lo habían oído mencionar. ¿Quién es David? Es más famoso Messi que David. Pero David, el rey David, el hombre que fue usado por Dios, tiene una enseñanza que darnos a nosotros. Y quiero que vayamos ahí en Primera de Samuel, capítulo 17 y versículo 10. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado a los ejércitos de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y saben que hacían los hombres de Israel en esta escena. Y yo quiero ponerles un contexto. Esta es la historia cuando los ejércitos de Israel iban a pelear contra Goliat. Y este hombre, este gigante, llegaba a desafiar a los hombres de Dios. Llegaba a desafiar al pueblo de Dios. Y yo creo de que en esta vida hay muchos gigantes que están desafiando nuestras vidas, que están desafiando la vida de nuestros jóvenes, están desafiando a nuestra sociedad. Uno de estos gigantes, la droga. Uno de esos gigantes es la pornografía. Uno de esos gigantes es el divorcio. Uno de esos gigantes es la pobreza.
Uno de esos gigantes fuertes que hay es el aborto. Uno de esos gigantes que hay en nuestra sociedad son los embarazos en jovencitas menores de 14 años. Los gigantes están desafiando a nuestros jóvenes, están desafiando a nuestra juventud. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es lo que dice en el versículo 24. ¿Qué hicieron estos hombres? Estos hombres eran hombres de guerra. El rey Saúl los había llevado al frente de batalla. Eran hombres de guerra. Sin embargo, cuando estaban en el campo de batalla y este gigante, como aparece ahí en 1 de Samuel 17, versículo 10, dice que este hombre decía: dame un hombre para que pelee conmigo. Y en el versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Imagínense, hombres de guerra tenían temor de enfrentarse a este hombre. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza tenían las familias de Israel! ¡Qué esperanza tenían los jóvenes de Israel, sabiendo que su ejército estaba peleando por la paz de su pueblo, que estaba peleando para defender las fronteras de su pueblo en el campo de batalla? Y aquí vemos que sus soldados están huyendo, están escapando de la realidad. Y eso es algo que obviamente a Dios no le agrada. Los héroes de Dios se enfrentan a la realidad. Y más adelante vemos la historia de que este hombre llamado David se enfrentó a ese gigante. Se enfrentó a ese gigante porque tenía la convicción, tenía la fe de que él iba a vencerlo e iba a derrotarlo. Pero lo irónico de esta escena es que en el versículo 28 la palabra de Dios dice: y oyendo hablar a David, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Más adelante dice: ¿para qué has descendido aquí? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y aquí vemos lo irónico de esta escena, porque aquí el hermano de David era uno de esos hombres que estaba huyendo cuando oía al gigante. Pero aquí valientemente él está enfrentando a su hermano. ¿Por qué no enfrentó al gigante? ¿Por qué no enfrentó a ese hombre que estaba desafiando al pueblo de Dios? El enemigo no estaba dentro, el enemigo estaba afuera. Muchas veces nosotros en nuestro hogar, por ejemplo, hay muchas divisiones y pensamos que nuestro enemigo está dentro. Pensamos que nuestro padre es nuestro enemigo, que nuestros hermanos son nuestros enemigos, y los enemigos están fuera del campamento. Los enemigos están fuera de nuestra casa. Lo que tenemos que hacer es unirnos como familia, y poder pelear con los verdaderos gigantes que están afuera. Este hombre aquí está confrontando a su hermano, y esto deja mucho que desear. La Biblia es muy claro: y oyendo hablar a David, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira. Su propio hermano. A veces los enemigos más fuertes no están afuera, muchas veces están adentro. Y ese es el primer gigante que nosotros tenemos que vencer: la crítica. La crítica. Pero cuando hay convicción en nuestra vida, vencemos la crítica. Cuando hay convicción, cuando hay certeza, aunque los hermanos se levanten criticándonos, porque estamos nosotros en el campo de batalla, porque nosotros sí queremos hacer la lucha, porque nosotros sí queremos defender al pueblo de Dios, ahí se levantan las críticas. Y ese es el principal gigante
que nosotros debemos de vencer. Y David precisamente venció este gigante. Algo que me sorprende de este héroe de la fe, no solamente es que venció la crítica, sino que este hombre de la fe tenía algo muy particular. Y era de que este hombre, como lo dice ahí, Primera de Samuel, capítulo 17 y versículo 26, y es la característica principal que quiero resaltar en este héroe de la fe. Y dice la palabra de Dios: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este incircunciso? David se puso en el campo de batalla. David se puso al frente de batalla por una razón. David amaba a su pueblo. David amaba a Jerusalén. David amaba a Israel. Y por eso él se puso al frente de batalla. Y eso es una de las características que nos debe de caracterizar a nosotros, que nos debe evidenciar a nosotros, que nosotros tenemos un amor por el pueblo de Dios. Estos héroes de la fe tenían esa característica. Por eso ahí en el Salmo, capítulo 122, versículo 6 y versículo 9, es David el que está escribiendo este salmo. Es David el que está escribiendo este salmo. Es David el que se enfrentó al gigante. Es David que tuvo la valentía que no tuvo sus hermanos. Él la tuvo porque tenía fe, porque él tenía convicción, porque él tenía certeza en su corazón de estar al frente de batalla y vencer a ese gigante. Pero este hombre tenía en su corazón un amor por su pueblo. Como dice ahí en el Salmo 122, capítulo 6 y versículo 9: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. David nos muestra ese amor profundo por su pueblo. Y ese es el amor que nosotros debemos de dar a Jerusalén, allá en el Medio Oriente. Allá ese pueblo que está pasando por grandes conflictos, que está pasando por momentos difíciles, terrorismo. Hay que pedir por la paz de Jerusalén, pero también hay que pedir por la Jerusalén espiritual, por la iglesia. Identifiquémonos con la iglesia. David dice: por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, yo buscaré el bien. Por eso David se armó de valor. Por eso este héroe de la fe se armó de valor. Y él, mientras los otros iban huyendo, iban escapando, él dijo: yo voy a ponerme al frente de batalla. Yo voy a ponerme al frente de la batalla. Yo voy a ir a pelear con ese gigante. No importa que me estén criticando mis hermanos, no importa que me estén ofendiendo mis hermanos, yo voy a ir a pelear contra ese gigante, porque yo siempre quiero el bien para mi pueblo. La Biblia dice acerca de esta característica de Jerusalén: Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Esa es la característica del pueblo de Dios. Una ciudad que está unida entre sí. Pero al ver ese altercado entre David y su hermano, como que no estaban muy unidos. Y esa no es la característica de la ciudad de Dios. La ciudad de Dios se caracteriza porque es
una unión bien unida entre sí. Y nosotros tenemos que estar unidos para poder vencer a los gigantes. Tenemos que evitar la crítica dentro de nuestras iglesias. Tenemos que evitar la crítica en medio del campamento. Tenemos que quitar las ofensas dentro del campamento. Y no seamos como ese hermano mayor de David, que lo criticó, que lo ofendió, que lo humilló. Pero por el otro lado, debemos de ser como ese David, como ese hombre de fe, que no le puso atención a esa crítica, venció a ese primer gigante y luego se paró en el campo de batalla, porque David amaba a Jerusalén, amaba a su pueblo, y nosotros debemos de amar al pueblo de Dios, debemos de amar a Jerusalén, orar por ellos, interceder por ellos, orar por la iglesia, interceder por la iglesia. Y dice el Señor ahí: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Aquí hay una clave para que nuestras vidas sean prosperadas. No solamente prosperar en nuestra vida espiritual, sino que prosperar también en nuestra vida material, que nosotros amemos a su pueblo. ¿Qué tanto lo amamos nosotros? ¿Qué tanto nos identificamos? Y eso es lo que a Dios le agrada. Si tú haces lo que este versículo y este capítulo del Salmo 122, tu vida va a ser prosperada grandemente. Los dejo con esta alabanza.
deseo con todo mi corazón que a través de la alabanza que escuchamos y la meditación de la palabra de Dios hayan puesto en nuestras vidas esa característica de este hombre de fe, este héroe de la fe, David, para que nuestras vidas realmente sean edificadas. Y una última exhortación a los padres de familia y a los jóvenes es que nos acerquemos a estos hombres de la fe que están aquí en la palabra de Dios. Ellos van a dejar una riqueza espiritual para nuestra alma y para nuestra vida eterna. Nos vemos en el siguiente programa.